alcanzaste boletos para el Gran Premio Mexicano? En el F1 Fanzone GNP, vivir es increíble. Podrás vivir la emoción en pantalla grande desde el Parque Bicentenario, con actividades únicas, shows, food trucks y conciertos al final de cada día. Adquiere tus accesos en Ticketmaster desde 650 pesos. Asesinos es una producción original de Podimo que hoy puedes disfrutar donde quiera que escuches tus podcasts gracias a Troop. Si quieres descubrir cientos de producciones originales, descarga Podimo, donde te esperan miles de audiolibros y la mejor experiencia de entretenimiento en audio. Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Podimo, las mejores historias en audio. Cuando viene a mi cabeza el nombre de Magdalena Solís, inmediatamente pienso en una asesina serial, podríamos llamarlo, y si todavía no califica como tal, creo que es de este tipo de asesinas que se volaron la barda en todos los sentidos por lo sangriento de los crímenes, por cómo mete en el asunto místico, religioso, el de la superchería, el de todas estas falsas creencias en las que muchas veces la gente cree y cae y siguen dentro de sectas que terminan muchas veces también con crímenes. En este caso, los crímenes de Magdalena Solís, que prácticamente se creía la Coatlicue en algún momento, sí llevó a niveles desproporcionados a principios de los años 60. Nuevamente, en un México muy conservador, este tipo de crímenes desataban y ponían los pelos de punta, si podemos llamarlo así. Hay momentos decisivos en la historia de la humanidad, y en ocasiones se congregan en una misma década. Los años 60 del siglo pasado fueron años de cambio, de transformación social, y con ellos surgieron también la búsqueda de un sentido de pertenencia. Las comunas y los movimientos subversivos eran el pan de cada día. Fue la época en la que una nación entera hizo duelo por el asesinato de J.F. Kennedy. La familia Manson se volvió mundialmente famosa. Los Hare Krishna invadían hasta los hogares más tradicionales. El hombre caminaba en la luna y América Latina presenciaba en primera fila la vida tras la Revolución Cubana. En México esos aires de cambio también llegaron. Por un lado, Adolfo López Mateos se ostentaba como el que regresaría a la izquierda al actuar oficialista. No solo creó un sistema de salud para los trabajadores del Estado, sino que se atrevió a nacionalizar la industria eléctrica. Ese discurso continuó con su sucesor, Gustavo Díaz Ordaz. Aunque se llevaran los aplausos, en el sur del país diversos grupos guerrilleros empezaron a consolidarse y en Tlatelolco, bueno, ¿quién no sabe qué sucedió en Tlatelolco? Una de las masacres más dolorosas en la historia moderna de América Latina. Cifras recientes hablan de hasta más de 300 muertos, muchos de ellos estudiantes, a manos del ejército. Mientras en el sur de México el descontento social crecía, en el norte del país un grupo de hermanos constituyeron una secta que combinaba el sexo con creencias prehispánicas y junto con una prostituta, adoptaron rituales de magia negra ancestral que revivieron los sacrificios humanos 500 años después de la caída de Tenochtitlán. Como diría Juan Villoro, en México el carnaval y el apocalipsis por momentos se confunden. Esta es la historia de Magdalena Solís, la sacerdotisa de la sangre. Asesinos es un podcast producido por Scriptum en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Poco sabemos de los primeros años de vida de Magdalena Solís, salvo que nació en Tamaulipas y que provenía de una familia de escasos recursos.
Solo así se entiende que desde muy pequeña buscara en las esquinas, a través del oficio más antiguo del mundo, la manera de sobrevivir. Lo que sí está registrado es que quien la regenteaba era su propio hermano gemelo, Eleazar. En algún punto, ante la poca afluencia de clientes y de ingreso en Tamaulipas, los gemelos deciden mudarse a Monterrey, donde Magdalena continuó sus paseos de noche, ahora por la calzada Madero. Pese a la belleza de Magdalena y al cambio de ciudad, las rondas por bares o centros nocturnos no necesariamente significaron un incremento en clientes o ingresos. Y es justo en un momento de desesperación que los gemelos conocen a los hermanos Santos y Cayetano Hernández, quienes les hacen una propuesta de negocio que no pudieron rechazar. Santos y Cayetano Hernández eran en ese entonces delincuentes de poca monta, pero en algún momento idearon un fraude que creyeron tan brillante que sería la solución permanente a sus problemas monetarios. Era 1962, y los Hernández se dirigieron al pueblo de Yerbabuena, en San Luis Potosí, uno de tantos poblados abandonados de México, característicos por estar sumergidos en la miseria y el analfabetismo, donde el tiempo parece estar estancado. Yerbabuena tenía las condiciones de atraso ideales para sumergir a sus poco más de 50 pobladores en una estafa maestra. Los hermanos Hernández decidieron montar allí una farsa, en la que se autoproclamaron sacerdotes de los poderosos y exiliados dioses incas, y prometieron a los habitantes tesoros y recompensas a cambio de devoción. Para hacerlo todo más bizarro aún, la ignorancia de la mitología inca y prehispánica por parte de los hermanos era asombrosa, comenzando por el hecho de que los incas nunca habitaron México. A pesar de la miseria del lugar, el culto de los Hernández prosperó gracias a su don de convencimiento y a la inocencia de los lugareños. Hubo circunstancias especiales que hicieron que la estafa fuera posible. No había iglesia a la redonda y el sentido de pertenencia era nulo. Era casi como si estuvieran esperando que alguien llegara a sacarlos del sopor de su monótona vida. Además, los estafadores los convencieron de creer que a cambio de adoración y tributos, los dioses incas les otorgarían tesoros que estaban escondidos en las montañas aledañas al poblado, y que pronto esos dioses llegarían a reclamar su antiguo reino y castigarían a todos aquellos que hubiesen sido incrédulos. En la tierra de la ignorancia y superstición, prometer no empobrece. Los hermanos se adueñaron del pueblo, pero, con el paso del tiempo, los pobladores comenzaron a dudar de las promesas hechas por los estafadores. Santos y Cayetano necesitaban reforzar su posición. Existía la posibilidad de trasladar la experiencia a otro poblado, pero el costo era muy alto. Los hermanos Hernández deciden entonces visitar Monterrey a buscar prostitutas interesadas en continuar con alguien que reencarnara a un par de dioses para continuar su culto. No se sabe en qué circunstancias, pero tanta fue su suerte que encontraron a Magdalena y a su hermano y les explicaron el engaño. Santos explicó a los Solís cómo manejaba la estafa. Durante meses prepararon y acondicionaron una de las cuevas enclavadas en las montañas cercanas al pueblo, como sede y templo, para llevar a cabo rituales místicos. A cambio de esos rituales para venerar y satisfacer las necesidades de los dioses, los hermanos Hernández exigieron a los adeptos una serie de tributos económicos y sexuales. Con los tributos económicos, los Hernández podían vivir sin trabajar, y los tributos sexuales se los dividían los hermanos de la siguiente forma. Santos disfrutaba de los favores de las mujeres más atractivas del pueblo, mientras Cayetano elegía entre los hombres más deseables. Los hermanos Hernández habían convencido a los pobladores de que el sexo ritual era necesario para liberarlos de los demonios
que impedían a los dioses de la montaña develar dónde se ubicaban los tesoros. Para tener un poco más de control, eligieron a una hermosa joven local de nombre Celina y la hicieron sacerdotisa del ritual. El tener a Celina avalaba el discurso y facilitaba los encuentros y ritos sexuales, además de que proveía de legitimidad a los hermanos con sus bailes y desnudos para los hombres del pueblo. La cereza en el pastel la ponían las drogas, con las que los pobladores sentían que podían hablar con los dioses. El sexo podía estar bien. El sentirse parte de un ritual único también, pero una de las mayores promesas era el supuesto tesoro escondido. Ante la impaciencia de los pobladores, los Hernández acuerdan con Magdalena para que ésta interpretara la reencarnación de una famosa curandera de la zona que, según lo investigado por los hermanos, era muy venerada al grado de ser apreciada como diosa y que había muerto hace más de 50 años. Magdalena, que tenía un poco más de conocimiento de deidades prehispánicas que los Hernández, decide entonces dejar a un lado el plan de actuar como la curandera y se transforma en la reencarnación de Coatlicue, la diosa terrestre de la vida y de la muerte para los aztecas. Todo estaba listo para la aparición de los supuestos dioses reencarnados. El montaje quedó perfecto con el uso de bombas de humo, como las que utilizaban los magos, y la gente quedó realmente sorprendida que a través de la niebla mística apareciera Magdalena, la sacerdotisa de la sangre. Los pobladores quedaron tan impresionados que no pudieron dudar del hecho. Al ver el efecto causado, Magdalena aprovechó para tomar la palabra y, en tono solemne e imperioso, advirtió que todos los presentes eran portadores de cuerpos pecadores y que era su obligación liberar a la gente de sus demonios. No solo los pobladores se quedaron impresionados, tal era su talento para la actuación y tanto se metió en su papel de sacerdotisa que inmediatamente, en ese mismo momento de su presentación, Magdalena decidió organizar una gran orgía. Los asistentes se adentraron en ese mundo creado por su nueva sacerdotisa, compuesto de cantos extraños, danzas bizarras y sexo desenfrenado, además de que todos bebieron de una copa ceremonial, sangre de gallina mezclada con hojas de marihuana. El matriarcado de Magdalena, la reencarnación de la diosa Coatlicue, había comenzado. El sexo, las drogas y una aceptación como gran sacerdotisa le daban legitimidad a una Magdalena que jamás pensó que podía contar con tanto poder. Pero con el tiempo la novedad se fue diluyendo y los pobladores volvieron a preguntar por el tesoro prometido. Las drogas y el sexo grupal ya no eran suficientes, la desconfianza y la impaciencia eran cada vez mayores, y los habitantes ya querían tener en sus manos el tan prometido oro inca que terminaría con su miseria. Magdalena asumió su rol de líder y encargó a sus cómplices seguir sus indicaciones. Durante una ceremonia nocturna, la sacerdotisa anunció que a pesar de que la comunidad estaba compuesta por seguidores fieles y devotos, también existían, escondidos entre la multitud, pecadores que habían profanado a los dioses y a sus rituales con sus dudas, y que eran los que impedían el advenimiento del anhelado oro. Magdalena había preparado excelentemente su discurso. No iba a generar un linchamiento cualquiera. Sabía cómo profundizar en el sentir de su comunidad. Los dioses quieren verlos felices, pero no entregarán el oro en las manos de aquellos que dudan y no tienen fe. Sus palabras no tuvieron el efecto inmediato esperado. De pronto, todos los pobladores se miraban entre sí, y no faltó quien defendiera la lealtad del pueblo desde la llegada de los hermanos Hernández. Magdalena estaba contra las cuerdas, así que hizo una señal para que sus aliados empujaran a dos hombres al centro de la concurrencia y,
sin mostrar reparos, comenzaron su declaración de culpabilidad. Su Excelencia, estos dos cerdos se han atrevido a dudar de los antiguos dioses y de sus sacerdotes. Han dudado incluso de su propia autoridad. Su Excelencia, la culpa de todo es de estos perros. El silencio sepulcral que siguió a continuación solo podía ser roto por Magdalena, y el juicio de la alta sacerdotisa no se hizo esperar. Debían ser destruidos de inmediato. Debían ser ofrecidos en sacrificio para aplacar la ira de los dioses ofendidos. Su sentencia: muerte por lapidación. No solo eso, su sangre debía ser recolectada para ser usada en los rituales de purificación del pueblo. Solo así, mediante la ingesta de su vital líquido, los demás pobladores podrían ser salvados. Para acabarla de amolar, pagarían justos por pecadores, y ahora la fidelidad se cobraría al doble en la búsqueda del perdón y, ¿por qué no?, del anhelado tesoro. Las reglas habían cambiado. La nueva política de cero tolerancia a los cuestionamientos sobre la sacerdotisa y sus métodos aplacaron a los escépticos. Magdalena había dado el paso decisivo en su empoderamiento. Tenía la capacidad de tomar la vida a destajo, sin cuestionamientos. Aburrida de simples orgías, Magdalena comenzó, en nombre de los dioses y de los pecados de la comunidad, a exigir más sacrificios humanos. La muerte no era suficiente, tenía que ser más violenta, más sangrienta. La falta de fe era penada con la muerte, y se estableció el ritual de la sangre. El cuerpo sacrificado era brutalmente golpeado, quemado, cortado y mutilado por todos los demás miembros del culto. Todos formaban parte de aquella orgía de sangre hasta que el cuerpo de la víctima exhalaba el último aliento. Magdalena extraía el corazón y después, entre todos, bebían la sangre del sacrificado. La marihuana y el peyote se incorporaron para hacer más espiritual el ritual. Cuestionada por su fetiche con la sangre, Magdalena aseguró a sus fieles que la sangre era el único alimento digno para los dioses y que a través de ella preservaba su inmortalidad. Tras el primer sacrificio, los rituales de sangre duraron 6 semanas continuas entre los meses de abril y mayo de 1963. El continuo desfile de pecadores sacrificados comenzó a generar dudas en la población. No había indicios que permitieran identificar a los traidores, salvo la palabra de Magdalena o sus ayudantes. Por lo tanto, ante el temor de que cualquiera podría ser señalado como infiel, muchas familias abandonaron la hierbabuena en la clandestinidad. Alertados de lo que estaba pasando, Cayetano, Santos y Eleazar se pronunciaron por terminar con el engaño y huir con lo que ya habían logrado obtener de los pobladores de la hierbabuena e iniciar los rituales en otro poblado. Magdalena, por su parte, estaba empeñada en continuar su culto, poseída por el poder. Sus ambiciones y delirios mesiánicos escalaron al grado de ofrecer en sacrificio a Celina, la joven que en un principio los Hernández habían concebido como la primera sacerdotisa. Magdalena ordenó su asesinato, sin piedad, con un mazo ceremonial, un nuevo invento que dejó destrozado e irreconocible el rostro de la bella joven. Desde luego, la pobreza histórica de México ha propiciado que en distintas regiones del país surjan todo tipo de cultos, algunos que son totalmente inofensivos, pero siempre con fórmulas mágicas. Es decir, la idea de que si te unes a una secta o te unes a un grupo, te pueden llevar hacia un nivel distinto para ver la vida de un modo distinto. Entonces, creo que desde luego, junto a la pobreza, la falta de educación, la falta de conocimiento, siempre propiciará que encontremos grupos donde venden humo prácticamente y que, como digo, en el mejor de los casos, no pasará de ser una experiencia de algunos meses donde te saquen algo de dinero, pero en el peor de los casos puede terminar en tragedia, como el caso de
de Magdalena Solís y su grupo de asesinos, o como años después también conocimos el caso de los narcosatánicos, que también tuvo que ver con algo similar a este tipo de grupos. Coatlicue, la madre, vestía una falda compuesta por serpientes. Magdalena tenía en cada uno de sus súbditos una serpiente lista para atacar y descuartizar. La sacerdotisa de la sangre fue poseída por la idea de que realmente era la encarnación de la diosa mexica. Lo que comenzó como parte de una estafa se convirtió en una idea que la envolvió por completo y dio pie a que como diosa diera rienda suelta a todos sus instintos más oscuros, que en unos pocos meses fueron llevados a la práctica. Los pobladores, ya casi desesperados, callaban por miedo, aunque habían aquellos que osaban cuestionar los métodos sangrientos y exigían inmediatamente la ubicación del tesoro. Craso error. Magdalena ordenó que se les sometiera y les fuera sacado el corazón aún estando vivos para luego descuartizarlos a machetazos. La advertencia para los disidentes estaba escrita en cada corte que les hizo. Este último ritual con los pobladores fue presenciado por Sebastián Guerrero, un joven de 14 años que vivía cerca de la Hierbabuena y que, sin querer, atraído por las luces y ruidos que salían de una de las cuevas, fue testigo de lo ocurrido. En estado de shock, Sebastián corrió más de 25 kilómetros para llegar a la estación de policía ubicada en Villagrán. Su estado catatónico le impidió describir la situación sin parecer un demente, por lo que los policías no confiaron en sus versiones sobre el grupo de asesinos que, presas del éxtasis, se amontonaban para beber sangre humana como vampiros. Sebastián durmió esa noche en la comisaría y, al día siguiente, el oficial Luis Martínez decidió darle un aventón a casa. A punto de dejarlo, una curiosidad nata le impidió irse del lugar sin investigar lo que el joven había dicho un día antes. Le pidió a Sebastián que lo llevara al lugar en donde supuestamente había ocurrido el ritual sangriento. Ese fue el último día que Sebastián Guerrero y Luis Martínez fueron vistos con vida. La desaparición hizo que la policía reaccionara y tomara el caso en serio. Fue así como el 31 de mayo de 1963, en un operativo conjunto entre la policía y el ejército, los líderes de la secta, Magdalena y Eleazar Solís, fueron detenidos en una finca cerca de la Hierbabuena. Los hermanos Hernández no tuvieron mejor suerte. Santos fue abatido por las balas y Cayetano murió víctima de un poblador que, creyendo todavía la mentira, asesinó a Cayetano creyendo que el cuerpo de un sumo sacerdote lo haría inmune a la redada de los cuerpos de seguridad del Estado. Los cadáveres descuartizados de Sebastián Guerrero y Luis Martínez fueron encontrados posteriormente, y fue por este doble asesinato que Magdalena y Eleazar Solís fueron condenados a 50 años de prisión. Por increíble que parezca, la gente le seguía siendo leal, y aquellos que fueron detenidos se negaron a declarar en contra de sus líderes y sus múltiples asesinatos. Para los demás miembros de la secta, la historia fue diferente. O murieron abatidos en el operativo, o fueron condenados a 30 años de prisión por 6 cargos de asesinato en la modalidad de homicidio en grupo o pandilla. Su condición de pobreza ayudó a que su sentencia fuera menor que la de los hermanos Solís. Yo creo que desde luego lo de Magdalena es un caso que se da en un poblado, en un pueblo que es absolutamente pobre, que quizá la desesperanza había invadido todo y de pronto llegan estos Magdalena y sus secuaces para proponer algunas cosas que quizá podía beneficiar, entre comillas, a la población y que terminan prácticamente metidos en orgías y ritos de sangre. Esa es una cosa muy, muy focalizada. Pero a lo que voy es que no se necesita ser parte de un grupo social, ya sea uno pobre o de la clase media o los ricos, o si son muy cultos o no muy cultos. Creo que siempre en el ser humano hay tierra de cultivo para que la gente, cuando está a disgusto consigo misma, con sus circunstancias, no importa si son opulentas o de pobreza, con su propia vida, busquen caminos falsos como
toda la secta de Ranier, que desde luego uno podría decir, bueno, pero es que era gente preparada, era gente universitaria con estudios, y resulta que no, que al final el ser humano encuentra muchos vacíos de su propia vida, de su propia existencia, y desde luego no llegaron, la secta de Ranier no llegó a lo que llegó Magdalena Solís, sacando corazones o diciendo que era la reencarnación de los dioses mexicas, pero pues desde luego este asunto como de trata de blancas, de la violencia sexual contra mujeres, desde luego no lo hace menor. El hecho es que en esa búsqueda intensa por una situación, una vida mejor, creo que no hay nadie en la sociedad que pudiera no caer en algún momento dado. Actualmente, se desconoce el paradero de Magdalena, pero se cree que pudo haber sido liberada de prisión en 2013 y que lleva una vida de anonimato. Su historia es el reflejo del México profundo, siniestro y caótico. Su legado ha traspasado fronteras, y si googleas Magdalena Solís, seguramente darás con una banda de rock progresivo y psicodélico de Bélgica que, de acuerdo a los expertos, gracias a una mezcla de rock espacial cinematográfico y atmósferas alucinantes, inducen a la experiencia de rituales antiguos. Asesinos. Guionista: Amaranta Olvera. Asesor: Antonio García. Locución: Eduardo Albornoz. Creador y productor: Carlos Hernández. Asesinos es una producción original de Podimo que hoy puedes disfrutar donde quiera que escuches tus podcasts gracias a Troop. Si quieres descubrir cientos de producciones originales, descarga Podimo, donde te esperan miles de audiolibros y la mejor experiencia de entretenimiento en audio. Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.